¿Qué tal amigos de Canal Foros X? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de su programa Filosofando. Bueno, pues estamos en este análisis de la filosofía de Platón, ¿verdad? Ya en los programas anteriores iniciamos con la parte 1, que fue todo el aspecto físico de Platón. En la parte número 2, bueno, pues todo lo que tiene que ver con este concepto de alma y cuerpo. Y ahora pues vamos a adentrarnos al planteamiento ético de Platón, que también pues se le conoce como un planteamiento antropológico. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en este su programa Filosofando, que compartan en las redes sociales el programa. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. En el programa de hoy nos acompaña el maestro José Abraham Soria Huerta. Dentro de su formación académica, tenemos que tiene el grado de maestría en educación con enfoque en innovación en la práctica docente por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Además tiene la licenciatura en filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además, ha cursado el diplomado en historia por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. También ha participado en los siguientes cursos: curso integral de plataformas digitales para directores y catedráticos de la Universidad de León, formación básica en investigación, uso de redes sociales de forma ética como apoyo a la enseñanza universitaria, socialización, microenseñanza, curso de inglés en la modalidad de 4 habilidades. Además, ha participado como ponente del primer coloquio filosófico en el Ateneo Educativo de Formación Integral con el tema Aproximación Guernica de Pablo Picasso, partiendo de la noción de apertura desde la propuesta interpretativa del arte contemporáneo en el pensamiento de Humberto Eco. Y ya ha participado como asistente del primer simposio regional de estética en el Ateneo Educativo de Formación Integral. Así que démosle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el maestro José Abraham Soria Huerta. ¿Qué es la ética? Bueno, mi estimado Abraham, pues bienvenido. Saludos hasta San Miguel de Allende, Guanajuato, ¿verdad? Eh, con estas tecnologías, bueno, pues nos favorecen un poquito en esta conectividad, ¿verdad? Entonces, pues bienvenido de nueva cuenta, mi estimado Abraham. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes a tu público, ¿cómo están todos? Pues sí, muy bien, muchas gracias por aquí volvernos a invitar a este programa para empezar a filosofar un poquito y poder pues mostrar al público pues estas formas de la filosofía que nos apasionan mucho y que de aquí, bueno, pues podemos sacar muchos pensamientos para poder conversar. Así es. Bueno, y pues tenemos ahorita pues un tema pues bastante denso, bastante pesadito, que pues vamos a tratar de ir sintetizando en este aspecto del tratar de definir qué es la ética para Platón, puesto que para los griegos pues va a ser de suma importancia esta búsqueda del bien supremo. Exactamente, sí, porque la idea del bien, que como tal vamos a estar ahorita conversando un poquito de esto, suena algo hasta cierto punto complejo. Como tal, bueno, nos puede dar muchas pautas para realizar, para decir, para innovar incluso sobre algo que a lo largo de toda la historia del hombre, estos aproximadamente 200.000 años que tiene el hombre existiendo, que siempre se ha preguntado por estas formas o por estas ideas a partir de la misma existencia, esta parte de qué es el bien, quién hace el bien, para qué es el bien, y claro, todo esto pues parte desde diferentes perspectivas, y precisamente en Platón, uno de los grandes pensadores, a partir de las mismas ideas socráticas, pues se llega mucho a esta perspectiva a partir de la misma ética para llegar a esta forma del bien supremo. Exactamente, una de las primeras definiciones que podemos encontrar de ética en este aspecto es que la ética viene de tos, ¿verdad?
que va a significar en este aspecto lo que debe de ser, ¿verdad? La ética en este sentido está dada en la sociedad porque nos enseña el cómo deben de ser las cosas a partir precisamente de esta búsqueda del bien, y que no solamente va a ser una búsqueda del bien particular, sino que también va a ser una búsqueda de ese bien común. Y en este sentido, todo el planteamiento griego, en primera instancia, podemos decirlo que es una filosofía pues bastante ética en este sentido de buscar el bien. Sí, exactamente como bien ahorita nos has indicado esta parte de la ética con la cual iniciamos, que viene precisamente del etos, que es esta parte de las costumbres o de las costumbres griegas que se vivían en determinado momento. Pero la ética desde Platón va a tener una perspectiva muy interesante porque se fundamenta en una pregunta, es decir, la pregunta de cómo debemos vivir. Esta pregunta llama mucho la atención porque no es una pregunta en primera persona. Es una pregunta en tercera persona en donde aplica este verbo transitivo del deber. Se aplica en un debemos porque la vida en Grecia pues se hacía de esta forma. Es decir, una vida individual no se podía entender sin una vida en comunidad. Entonces, por eso se habla del nosotros. Los griegos comúnmente hablaban de esta forma, el nosotros, lo que nosotros somos, cómo nos desarrollamos, cómo vivimos de una manera política a partir de la democracia para poder determinar una forma o una costumbre, que en este caso es la misma ética. Entonces, por eso la pregunta, ¿cómo debemos vivir? Y esta pregunta se va a basar en una idea también muy interesante que es particularmente de los griegos, que es esta idea de la eudemonía, que es la idea de la misma felicidad, en donde la forma de la felicidad es algo que se tiene que tener en cuenta como uno de los fines, o más bien como el fin último del hombre, porque va a ser el principio fundamental de la vida. Pero no solamente el principio fundamental de la vida, sino el principio fundamental de la vida moral. Y aquí vamos a entrar a otro concepto también un tanto interesante, que si bien también se desarrolla a lo largo de la historia, y que muchas veces podemos llegar a decir es lo mismo, es diferente, que es la parte de la moral, en donde, bueno, a partir de la vida moral, que se basa en esta corriente filosófica del eudemonismo, con base en la misma felicidad, también la moral, que es ya una palabra latina, que también radica en esta idea de las costumbres, pero radica fuera del ámbito griego, radica en una idea de normas y de reglas. Entonces vamos a tener estas dos diferencias entre la ética y la moral. Por lo tanto, la vida moral griega se va a basar en comportamientos, llamémoslo así, como manera de patrones, es decir, un patrón que prosigue a otro para que pues de esta manera algo esté determinado, pero no solamente de manera sistemática, sino que se ejercita también a partir de esta misma idea de hacerlo de manera continua. Es como cuando se hace ejercicio, por ejemplo, para llegar a tener cierta condición física, por ejemplo, para correr, se tiene que ejercitar de cierta manera. Entonces, la misma vida moral aplicaría de esta forma. Y esta forma de vida moral está radicalizada en el mundo de las ideas. ¿Por qué? O por qué, bueno, Platón la reflexiona desde aquí. En algunos capítulos anteriores de este programa comentaban sobre esta parte del mundo de las ideas, cómo se llevaba, hasta qué punto se podía realizar. Y aquí es donde radicaliza esta idea de la vida moral, con base en que si algo es bueno para mí, entonces tiene que ser bueno para todos.
Y si algo es bueno para todos, entonces esto va a ser algo digno de juzgar el comportamiento humano. Y Ujú. ahora sí, que de aquí ya, a manera de resumen, con esta idea de la ética, viene pues ya una pregunta muy interesante, que es la parte de qué es lo bueno y qué es lo malo. Exactamente. Bueno, pues aquí tenemos este primer temita de la ética, que tiene pues mucha relación con la moral, pero que poco a poco en este programa iremos desmenuzando para que toda esta idea pues quede más clara para todos ustedes. Bueno, estimada audiencia, no se vaya, quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares. Ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con tres muchachotes bien. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Si a nadie le ruego, Deja de fingir. Canal Foro CX. Marca la diferencia. ¿Qué es el bien? Bueno, estimados amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando. Y bueno, en este segundo tema, aquí entra prácticamente esta relación que ya nos mencionabas, Abraham, de el mundo de las ideas, ¿verdad? Donde viene todo este aspecto moral, todo este aspecto ético, para aterrizarlo precisamente en esta idea del bien, ¿verdad? En esta idea de la felicidad, del placer, de este eudemonismo, que va a estar muy marcada en los griegos, ¿verdad? Pero que de alguna manera, desde mi punto de vista, este bien eudemonista tiende a una trascendencia, como a un perfecto conocimiento de las cosas, ¿no? En esa relación que encontramos en la filosofía de Platón, en este aspecto pues del mundo de las ideas. Sí, exactamente, y de hecho sí parte desde ahí, parte desde esa idea, la cual, por ejemplo, en la actualidad podemos hablar del bien o del mal, y hasta cierto punto esto puede ser algo complejo porque, bueno, por la misma idea relativa en la cual se puede concebir. Entonces, si nos adentramos de una manera más precisa a esta forma de perfección a la cual trata de llegar Platón, hablamos del bien como ese, no tal cual un lugar, sino como ese algo
en donde todo va a cobrar sentido. Y este algo, pero sin ser algo, espero no confundir ahorita con estos conceptos, algo sin ser algo, que es donde todo va a cobrar sentido, como tal no se tendría por qué cosificar. Es decir, la idea del bien no se tiene por qué cosificar como un algo. Más bien, no es como un algo que se tiene que alcanzar. ¿Por qué? Porque si se llega a cosificar, es decir, esto es el bien, definirlo de una manera que podría ser alcanzable de una manera inmediata, si se cosifica, entonces no podría ser un fin último, porque entonces alguien podría preguntar por qué el bien es, que ya estamos aplicando esta parte del ser. Entonces, si decimos por qué el bien es, entonces yo le estoy dando una entidad. Y aquí estamos hablando de algo mucho más allá de las mismas entidades, que precisamente de aquí se atiende la forma del mundo de las ideas. En cambio, si vemos el bien como una forma jerárquica, si no se cosifica, la vamos a llevar a un punto de jerarquía, porque en este caso todo va a llegar a un fundamento último, es decir, a las cosas que son como tienen que ser. Por eso hablamos del mundo de las ideas y por eso no podríamos hablar del bien como un algo. Entonces, esto, por ejemplo, se puede ejemplificar de la siguiente forma, en donde el mundo sensible tiene algo que lo sostiene, es decir, el mundo de las ideas, en donde Platón, en el libro de la República, habla de este mito, el mito de la caverna, en donde habla como que las cosas sensibles son el reflejo o la sombra del mundo de las ideas, por las cuales pues nosotros tenemos esa oportunidad de conocer y al mismo tiempo de salir de esa caverna para poder adentrarnos todavía a algo mucho más grande. Y entonces, como el mundo sensible es sostenido por el mundo de las ideas, es decir, le da este orden, lo mismo debe de ser con el mundo de las ideas, debe de haber un fin último que dé ese orden a ese mundo de donde todo viene, pues, de donde viene la copia como tal. Y esto, bueno, se tiene que sostener de una u otra forma. ¿Y esto cómo lo podemos también definir? Más o menos diciendo que de la multiplicidad que existe o de la multiplicidad cambiante que nosotros tenemos en este mundo, que es lo que conocemos como la realidad, existe una univocidad a la cual todo está dirigido, y esta univocidad prácticamente va a quitar toda forma de diferencia. Es decir, a partir de que nosotros vemos las cosas en el mundo sensible, entonces el mundo de las ideas también apunta a que debe de haber un punto último, un fin último, que nos ayude a definir las cosas como tal, en donde se va a quitar toda la diferencia de todo. No va a haber un esto o un aquello, sino que más bien va a haber un algo sin ser algo, pero que llamamos algo para más o menos entender a partir de la razón eso que como tal pues tiene una forma de existencia. Y eso es pues lo que llamaríamos como el bien, que va a apuntar a otra idea también muy interesante, que es la forma del bien supremo. Exactamente, este bien supremo, que como ya se ha agotado, es el bien, la finalidad, ¿verdad? El bien último, que prácticamente pues va a ser esta felicidad, pero a partir de darle ese sentido, pues prácticamente a todas nuestras acciones, ¿no? Entonces, a partir del bien supremo, de este bien universal que buscamos nosotros, bueno, en nuestra vida, en nuestro conocimiento, pues le vamos tomando ese sentido a las cosas que de alguna manera nos van a impulsar a alcanzar ese bien supremo, que se va a convertir, como ya más adelante lo vamos a desarrollar, que se va a convertir en una virtud. Entonces, al convertirse en una virtud, este bien supremo, estaríamos como que alcanzando
por decirlo de alguna manera, pues esta perfección, ¿no? Esta perfección ética en este sentido del deber, puesto que para los griegos en este sentido pues vemos que tienen este planteamiento pues bastante moralista, bastante comprometido pues prácticamente con su entorno, con su contexto, ¿no? Ya lo veíamos en el programa de Sócrates, cómo pues es condenado injustamente a partir de hacer reflexionar a los jóvenes de su época, haciéndolos reflexionar precisamente en ese aspecto de encontrarle un sentido a las acciones que prácticamente ellos podían hacer. Y bueno, estimado Abraham, ahí ya para cerrar este pequeño bloquecito de qué es el bien, una última conclusión que tengas por ahí. Sí, sobre esta parte del bien, con Sócrates, bueno, nos lo presenta muy bien en la parte de la apología, y en varios otros libros o diálogos que también representan diálogos y diálogos ficticios que hablan sobre la misma apología de Sócrates, en donde a Sócrates se le presenta pues de esta forma, ¿no? El que hace el bien. Incluso pues hay una escena en donde Sócrates pues se llega a molestar con sus seguidores porque tratan de sobornar a los guardias para que lo dejen libre. Entonces, en las mismas palabras de Platón, dentro de la apología, pues se da esta parte. Si Sócrates pretende salvarse a partir de esta forma de corrupción, porque es así como se considera como una forma de corrupción, entonces esta forma hasta qué punto puede ser considerada como una contradicción. Entonces Sócrates espera la muerte de una manera muy dichosa, a pesar de que él sabe que esto es injusto, que su muerte es injusta, porque la misma ley ni siquiera llega a proclamar algo de esta forma, porque lo condicionan: o eres desterrado o mueres por la cicuta. Entonces no puedes ser desterrado o no quieres ser desterrado porque, como habíamos dicho al principio, el griego es con los demás. Entonces no se hallaría una forma existente clara en este ámbito ideológico, y por lo tanto pues la única salida que queda pues es la muerte, una muerte injusta, pero haciendo el bien, que es prácticamente esta parte de contemplarlo de una manera directa a partir de las mismas acciones y la forma ideológica que Sócrates, en voz de Platón, pues llega a considerar. Exactamente. Bueno, estimados amigos, Abraham, pues vamos a una pausa, enseguida regresamos, no le cambie, quédese con nosotros, comparte en sus redes sociales este programa de Filosofando, que está muy interesante, tocando este tema de la ética en Platón. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares. Ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con tres muchachotes bien. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Si a nadie le ruego, Deja de fingir. Canal Foro CX. Marca la diferencia.
la existencia del bien supremo. Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Filosofando. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Abraham, pues vamos a abordar este temita, ¿verdad? De esta existencia del bien supremo, precisamente en esta tónica que comentábamos en el tema anterior, de este fin último, ¿no? Que es el bien, de este fin último, que es ese experimentar el conocimiento pleno, ¿verdad? Que allí lo van a transformar después en virtud, pero que de alguna manera toda persona tiene que seguir este camino del bien, ¿no? Para que alcance la perfección. También aquí hay que recordar un poquito que para la cultura griega, pues también tiene mucha relación esta idea de la belleza, ¿no? Entonces, todo lo que sea supremo, todo lo que sea universal, pues va a ser perfecto, ¿no? En este sentido de alcanzar una forma de gobierno, una forma de sociedad pues bella, que siempre vaya buscando precisamente este bien dentro de la misma comunidad. Y sí, de hecho, desde este punto de vista, en donde en el libro de la República de Platón se basa o se da toda esta idea de la misma convivencia, de la forma superior de cómo coexistir con los demás, incluso del mismo que debe de gobernar esta misma forma de idea superior. Y así como apareció ahorita en el espectacular al inicio de este tema, la existencia del bien supremo, este también es otro punto interesante dentro de la perspectiva platónica, porque aquí como tal pues está marcando la existencia, dónde está, cómo se da. Esto bueno también puede caer en muchas formas de interpretación, pero aquí podemos poder visualizar una idea en donde la idea de la existencia como tal, independientemente de que se adjudique que se pueda ver o no se pueda ver, esta como tal se asume. Y esta es una idea muy interesante dentro de Platón, en estas representaciones socráticas, en donde habla sobre el bien supremo a partir de esa univocidad que comentábamos hace un momento, en donde la univocidad va a quitar las formas de diferencia que en este caso se van a encontrar ahora en un solo posible, en una sola posibilidad. Entonces, como se concentran en una sola posibilidad, por el hecho de que sabemos que ahí está, pero no puedo decir qué es, porque esta como tal no debe de haber un algo, no debe de haber un ser algo que sostenga a otro ser algo. Simplemente conocemos que existe, sabemos que está ahí. Y uno de los ejemplos que pone Platón con esta idea para dar a entender la forma o la existencia del bien supremo es con el ejemplo del sol. Bueno, yo lo hago en dos comparativas. Es, por ejemplo, nosotros, nuestra percepción a partir de nuestra vista, este sentido que tenemos, pues podemos ver colores. A partir de esta forma del espectro que podemos ver colores, y a partir de los colores podemos ver la realidad. Entonces es como si en una cámara fotográfica, cuando se abre más el obturador, pues es cuando toma más luz, o por ejemplo con un telescopio, cuando el diámetro del telescopio es más grande, pues va a tomar más luz para poder ver estrellas o puntos más lejanos. Entonces, gracias a la luz, podemos ver lo que conocemos como realidad a partir de este sentido, de la vista. Y lo mismo pasa con Platón y el ejemplo del sol, en donde lo marca más o menos de la misma forma, que vemos las cosas por la luz, por el sol, gracias al sol, en donde el sol constantemente ilumina. Cuando nos hallamos en tinieblas en la noche, pues nos es difícil ver, que incluso pues de manera natural nuestro ojo se abre más para poder percatar la luz. Entonces, la misma idea de la luz del sol, que toca todas las cosas, nos ayuda a ver la realidad. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí?
que cuando nosotros volteamos a ver directamente al sol, no lo podemos concebir, inmediatamente nos cega, nos causa pues una ceguera momentánea porque nos es imposible verlo así a plena vista. Por lo tanto, lo único que podemos observar es esto que llamamos realidad, que se ilumina a partir del sol. Entonces, el bien supremo prácticamente vendría siendo como el sol. Sabemos que está ahí, sabemos que ilumina, sabemos que nos ayuda a ver la realidad por el razonamiento, y por el razonamiento la podemos conocer, y por el mismo razonamiento, lo curioso de esto también es que asumimos la existencia del sol, por lo tanto también asumimos la existencia de un bien supremo, que como tal no está sostenido por nada, pero en sí sostiene todas las cosas, que es esto que llamamos realidad, que al mismo tiempo sostiene el mundo de las ideas, las cuales sostienen el mundo sensible, las cuales pueden ser conocidas por la razón. Y que precisamente ahí está el trabajo para todo ser humano, para hombre, para mujer. Ahí está esa idea, de dónde, en dónde nos queremos situar. Si queremos, desde el mito de la caverna, si queremos nosotros constantemente seguir en ese mundo de sombras, o querer salir constantemente a esa forma de luz. Porque si bien en la actualidad, pues bueno, nos encontramos también en una situación un tanto relativa en donde asumir una idea como esto, pues sí puede llegar a provocar cierta confusión. Y más en un sentido en donde no nos hallamos en una perspectiva bien concreta. Por lo tanto, sí valdría la pena mucho volver a los antiguos griegos, a Platón, de quien hablamos ahorita, para poder vislumbrar lo que hay más allá de ese mundo de sombras, dentro de este mundo de la caverna, para salir y darnos cuenta de lo que hay allá, que es este bien al cual se supone pues todos apuntamos, y que de esta manera pues nosotros al mismo tiempo de conocer podamos de una u otra manera mostrarlo a los demás. Y pues más o menos vendría siendo una idea pues de una manera muy general sobre la forma del bien supremo en Platón. Exactamente, y prácticamente vemos con este planteamiento del bien que en esta postura filosófica de Platón, pues es una postura bastante práctica, ¿verdad? Muchos podemos concebir a la filosofía como mera teoría cuando prácticamente la vivimos en el día a día, ¿no? En esta manera cotidiana, en esta manera tan simple de vivir nuestra vida, pues se va manifestando todas esas cuestiones filosóficas en la búsqueda del bien, como este bien revelador de la realidad, como este bien revelador de nuestro entorno, que nos va a ir ayudando a nosotros a conocer y a comprender nuestro contexto, nuestra historia, y lo más importante es que nos ayuda a conocernos a nosotros en este aspecto ético práctico de nuestra existencia. Bueno, estimados amigos, estimado Abraham, pues vamos a una pausa, enseguida regresamos, quédese con nosotros, comparten en sus redes sociales este programita de Filosofando, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor,
son los lugares ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con tres muchachotes bien. Canal Foro CX marca la diferencia. Si a nadie le ruego. Deja de fingir. Canal Foro CX marca la diferencia. La virtud. Bueno, ya estamos de regreso, estimados amigos, con este último temita, donde prácticamente el programa se nos ha ido bastante rápido, y pues faltan muchas cosas por agotar, porque ahora sí que la filosofía de Platón pues es bastante densa y tiene mucha tela de dónde cortar, pero pues bueno, tratamos de ser lo más precisos, los más concisos que se puedan, para que ustedes pues se vayan quedando con estas ideas, ¿verdad? Y vayan profundizando de alguna manera pues en estos planteamientos que les recomendamos, los diálogos de Platón, que allí podemos encontrar prácticamente todos estos planteamientos. Y bueno, en esto de la virtud, desde mi punto de vista, mi estimado Abraham, no sé si tú coincidas conmigo, pero como que ya es la cereza del pastel, como decimos coloquialmente, en este planteamiento de esa búsqueda constante del bien. Cuando ya alcanzamos ese bien supremo, nos convertimos en hombres y mujeres virtuosos, ¿no? En esta combinación de que ya comprendemos el sentido de nuestra vida, comprendemos el conocimiento que nos ofrece este mundo material, y más aún comprendemos el mundo de las ideas que se maneja en Platón, ¿verdad? Este mundo de las ideas que nos va a dar este conocimiento pleno y perfecto, que va a ser de la humanidad, o va a ser quien acepte este planteamiento, pues va a ser un hombre virtuoso. Tú ya lo decías en el bloque anterior, ¿no? Ya de nosotros depende si vivimos o nos quedamos en las sombras, o salimos de esa caverna a ver esa luz que ilumina la realidad. Entonces, desde esta postura, la virtud vendría siendo esa iluminación de la realidad, cuando ya comprendemos prácticamente el sentido de todas las cosas. Sí, y esto nos lo va a plasmar muy bien en el libro, en el diálogo del Menón, que también es un diálogo muy interesante, porque aquí, bueno, comienzan a tratar esta forma de la virtud, y sí, coincido también muy bien con esta idea que comentas, porque precisamente aquí es donde se está plasmando. Y de hecho inician con una pregunta interesante. A ver, Sócrates, dinos, ¿qué es la virtud? ¿Qué es aquello que llamamos virtud? Si esta se puede conocer, si esta se puede enseñar incluso, o de dónde se adquiere, o a partir de dónde nosotros podemos poseerla para llegar a estos fines últimos, que es la parte del bien, y por qué no también la forma de la justicia, la cual se va a dar a partir del conocimiento mutuo entre una polis griega que se adjudica esta parte del nosotros, y llega a esto, ¿no? ¿Qué es? Dinos, ¿qué es?
Y bueno, pues ante esto, pues bueno, lo clásico en los diálogos de Platón, que se hablan de muchas cosas, pero acostumbran a comúnmente a no llegar a nada, o bueno, por así decirlo, pero en realidad sí se puede hablar de una riqueza muy grande en cuanto a la forma de nosotros pues poder adquirir una nueva forma de conocimiento. Entonces, esta idea de la virtud o el arete para los griegos, siempre nos preguntamos por esto, ¿no? ¿Qué es? Eh, no podríamos alcanzar una forma conceptual concisa de la virtud platónica, porque se habla de muchas formas y de muchas perspectivas. Lo que sí podemos hablar de esto es que por la virtud se puede llegar al bien y a la justicia y al bien supremo. Y esto, pues bueno, podríamos ver la virtud como manera de sabiduría, como una forma de purificarse para hacerlo de una manera escalonada o jerárquica para llegar al mundo de las ideas, incluso como una manera también de armonía en donde establecemos los diferentes puntos de la realidad para todos ellos, pues también apuntarlos a una forma virtuosa de llegar a un punto preciso. Entonces, según Platón, la virtud solo, en este caso, solo se va a dar por quien la conoce. Entonces, cuando hablamos de que se puede dar por alguien que la conoce, podemos caer en dos cosas. La primera, que era algo que comentaba también, la parte de la doxa o la opinión, o la segunda parte, que es la noesis, o es esta parte de la intelección. Entonces, si caemos en el punto de la doxa o la mera opinión, que posiblemente desde la epistemología de Platón puede generar alguna forma de conocimiento, ok, es válido hasta cierto punto, pero ahí se queda, o sea, no llega a algo más en el ámbito de la doxa. Pero si llegamos a esta parte de la noesis o la intelección, es cuando nosotros llegamos al aprehendimiento, en este caso de aquellas formas virtuosas para poder llegar a algo. Y esto pues como tal es algo que se considera pues algo bueno. ¿Por qué? Porque lo que puede ser hasta cierto punto un misterio, que es este caso de la virtud, podemos llevarla a cabo de que se cumple con los deberes. Entonces una forma de conocer la virtud es llegar a ese punto de hacer lo correcto, de decir lo correcto, de comportarse de una manera correcta. Muchos pueden decir, ok, pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es aquello que me puede decir que está bien o que está mal? E incluso, si nos adentramos un poquito más a un sentido de crítica, la forma del idealismo platónico puede ser incluso cuestionado desde la parte de si la forma de ideal para ti o para mí es la misma que como tal se debe considerar. Pero hay que tener también mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto incluso todavía va mucho más allá, que era como mencionábamos hace rato, con el concepto del sol. O sea, independientemente de que no la podamos ver aquí o la vemos de diferente perspectiva, ahí se sitúa, se asume como tal. Entonces, desde esta parte, pues podríamos incluso también decir que la forma de la virtud es esta forma sistemática de cumplir con las cosas esenciales para llegar al bien como tal y a la justicia. Pero esto también Platón lo va a tratar de defender, porque dentro del diálogo del Menón habla según también la condición de las personas, porque podemos hablar de una virtud del niño, podemos hablar de la virtud de los jóvenes, podemos hablar de la virtud de la mujer, del hombre maduro, podemos hablar de la virtud del anciano. Entonces, podríamos caer en un relativismo que claro que Platón estaría totalmente en contra de esto, pero al final, como trata de resolverlo Platón, es que todas estas formas, todas estas condiciones coinciden en lo que podríamos hablar de la esencia de la virtud. Entonces coloca a algunas virtudes como las principales, que en este caso vendría siendo la justicia, la fortaleza, la sabiduría, y una también de las cuales él considera como de las importantes, la prudencia, para poder establecer este punto de transición
en donde no nos acerquemos ni a lo más caliente, pero tampoco nos quedemos en algo meramente muy frío, sino más bien en algo que como tal puntualice de la mejor forma posible qué es hacer lo correcto. Y que, bueno, también aquí ya en un futuro se verá que no es tanto esta idea aristotélica del punto medio, no, sino que más bien es esta forma en donde por la misma condición o independientemente de la condición, son formas o características que cualquier persona tendría que apuntar para hacer las cosas de manera correcta, sin llegar al punto de interrogación qué es lo bueno, qué es lo malo, sino simplemente asumir y llegar hasta esa perspectiva, porque como tal, este es otro punto de discusión dentro del Menón. ¿Se puede enseñar o no se puede enseñar la virtud? O sea, si alguien es virtuoso, ¿me la puede enseñar a mí? Y como tal, bueno, Platón va a decir, no, es que no se puede transferir así tal cual. No te puedo decir yo, esto es la virtud, comporta de esta forma para que sea la virtud, sino más bien todos ellos, y desde la voz de Sócrates en el mismo Platón, pues apunta a esta forma de convencimiento propio que apunta a una idea suprema del bien a partir de la justicia por medio de las virtudes de una manera sistemática, las cuales se ejercitan para poder establecer, pues llamémoslo así, pues una humanidad sensible que apunta a una humanidad o a una personificación que apunta al mundo de las ideas. Así es, y prácticamente pues esta virtud depende de nosotros de irla buscando, de irla consiguiendo en este conocimiento y en esta experiencia que nosotros tenemos de nuestra vida. Y bueno, pues vemos que en Platón, como ya lo decía, tenemos una filosofía pues bastante práctica y que pues allí está esa tarea para nosotros, ¿no? Buscar esa virtud, buscar ese bien. Bueno, mi estimado Abraham, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación de nueva cuenta a tu programa. Gracias a ti. Esperamos seguir contando con tu presencia pues en otras emisiones más adelante. Claro que sí, con mucho gusto, aquí estamos para servir. Bueno, estimada audiencia, pues ya sabe que ustedes y yo tenemos una cita en la próxima semana en su programa Filosofando. Hasta la próxima.